¿Sientes que por fuera todo parece estar en orden, pero por dentro algo te pide claridad? Esa sensación de desconexión no es casualidad, es tu alma pidiendo calma. Es momento de abrir la puerta a la introspección. Aquí no venimos con recetas mágicas, venimos con historias reales, herramientas prácticas y conversaciones que transforman. Soy Juanita Barón Y yo, Carlos Trujillo, y esto es Tu Verdad Interior. tu espacio para respirar, sentir y encontrar claridad. Comienza ahora. Hola a todos, queridos oyentes y seguidores, muy pero muy bienvenidos a un nuevo encuentro con Tu Verdad Interior. Yo soy Carlos Trujillo y te doy la bienvenida al episodio número 5. Y hoy vamos a hablar de el verdadero motivo por el cual nació este podcast y cómo esa misma razón te puede cambiar la vida a ti que nos estás escuchando. Yo creo que si este fuera el único episodio que pudieras escuchar, bueno, por mi parte, yo quisiera que te llevaras algo y, bueno, que yo quisiera que pensaras que tu bienestar no depende solo de lo que logres por fuera de ti, sino de lo que permitas soltar y aceptar dentro de ti. Esto lleva pues un proceso y para entenderlo mejor, pues bueno, este podcast y tal vez los siguientes y los anteriores te pueden ayudar a entender un poquito mejor todo este material. Entonces, vamos a seguir hablando de esto y como siempre, en compañía de nuestra compañera Juanita Barón. Juanita, nuevamente bienvenida a Tu Verdad Interior. Carlos, también muy contenta. Ya este es el quinto episodio. Y bueno, este episodio es más como contar nuestra experiencia con respecto a este canal, contar el por qué nació esta idea, cómo fue, cómo nos conocimos. Detrás de todo esto, qué ideas habían, qué propósitos habían. Y bueno, esa es como la idea, contarles un poquito más el por qué nació este podcast y cuál es nuestro propósito más allá de grabar, cuál es ese propósito que cada uno tenemos al transmitirle a ciertas personas o a cierto público que va a ser de gran ayuda para las personas que realmente están muy comprometidas con su proceso y que realmente quieren conocer su esencia y quieren sanar algo que de pronto los está quejando en su presente. Entonces, este podcast es más como hablando un poco más sobre el propósito de la creación de este proyecto con Carlos. Claro que sí. Entonces, bueno, para empezar entonces, a ver, ¿cómo fue que nació este podcast? O sea, ¿por qué? Bueno, aquí les voy a contar un poco más sobre algunas leyes universales que la verdad yo creo firmemente en ellas porque siempre se cumplen. En este caso, en la ley de atracción, desde hace muchos años, siempre tuve la idea de poder transmitir mi conocimiento y sobre todo la ayuda a muchas personas que están en este proceso de la sanación y del autoconocimiento y del crecimiento personal. Más sin embargo, como todos, yo creo, teníamos, o en mi caso tenía cierto bloqueo, y era un bloqueo de inseguridad, ¿sí? Como de aparecer en las cámaras, mm, de cómo de pronto me veía, de si de pronto, más que un aspecto físico, si lo que yo iba a transmitir era algo que realmente se hiciera desde, o sea, que no hubiera ninguna equivocación, ¿sí? Que el conocimiento estuviera totalmente pleno. Ahí va como en mi personalidad de Virgo, el perfeccionismo, que de pronto ahí por ese lado me daba como esa inseguridad de crear contenido. ¿Qué pasó, Carlos? Que en el trayecto de estos años y en mi propio proceso he venido sanando muchas de esas cosas, soltando un poco el control, ¿sí? Porque no todo tiene que salir perfecto, ni todo tiene que salir experto, sino que tiene que uno ser auténtico. Es eso, simple, autenticidad al 100%. Somos seres humanos y nos vamos a equivocar y no, nada tiene que ser perfecto. Entonces, de ahí también entendí bastante en este camino de que
hay que soltar el control, de que nada es perfecto y que lo que importa es el mensaje, es a cuántas personas, así sea a una, yo puedo ayudar a través de este mensaje. Entonces, con respecto a la ley de atracción, pues yo venía manifestando esto, yo venía de alguna u otra forma planeándolo, ¿sí? Pero en ese momento, hace muchos años no surgió, ¿sí? También no era el momento, quizás. Y cuando tú apareciste a mi vida, o sea, llegaste a mi vida, yo sentí la resonancia de crear contenido contigo. O sea, fue como que el universo me dijo, mira, acá tienes lo que en algún momento me pedías a gritos, aquí lo tienes. Aprovecha todas las herramientas que tienes, aprovecha a Carlos, aprovecha que el espacio y el momento está para que puedas crear pues lo que tú quieres transmitir. Entonces digamos que esto fue como el principio, el inicio del por qué quería crear contenido. Entonces, pues nada, Carlos, tú apareciste por una persona, llegaste, conectamos, hicimos ahí como el feeling y ahí, tanto tú siendo terapeuta en la parte de la hipnoterapia y yo terapia holística, como que hicimos el clic y ahí empezamos a crear el contenido. Mira que, bueno, esas, yo las llamo así sincronicidades, para mí también son muy reales. Digamos, a ver que yo no, de alguna manera yo no estaba manifestando ya, yo no lo pedí, yo no lo deseé conscientemente, pero muy seguramente de manera inconsciente, pues esto se venía a venir. Y pasa algo curioso, que cuando, bueno, pues cuando nos conocimos, cuando también usted llegó, digamos, a mi vida, eh, yo también lo sentí así de esa manera. O sea, yo sentí que era como ese complemento para apoyarnos y comenzar a hacer contenido, comenzar a expandir el mensaje hacia las personas esas que nos quieren escuchar, que nos necesitan escuchar. Pasa algo curioso que, bueno, digamos que de alguna manera yo me complemento, ¿sí? No sé, porque por ejemplo yo soy una persona que a veces tiendo a procrastinar en algunos casos. Entonces, aquí yo me aprovecho de su paciencia, de su insistencia, de su perseverancia, porque, o sea, no nos digamos mentiras que en este caso, eh, Juanita es la que más insiste, la que está a toda hora, pues, motivándolo de alguna manera. Carlos, cuando nos conectamos, Carlos, cuando vamos a hacer esto. Entonces, o sea, digamos que si esto estuviera en mis manos, eh, solamente hubiéramos hecho un episodio y no más, pero creo que es un complemento, o sea, le sirve a uno mucho para, pues, digamos eso, es como, sí, como ese complemento. Yo siento, claro, yo siento como que tengo ciertas cosas que le pueden aportar a su vida y muchas cosas que usted me está ofreciendo, pues, que también complementan para, pues, este proceso. Entonces, es esa, como esa especie de sincronicidad que la vida misma, pues, nos juntó para esto. Mm. Sí, Carlos, yo creo que esa sincronicidad que tú dices, a veces uno quiere crear o hacer algo y resulta que preciso con las herramientas que uno tiene no se dan por algún motivo. O sea, pueda por la parte de la procrastinación, sea porque no sé de pronto alguna herramienta de marketing. Por ejemplo, yo admiro mucho que tú sabes bastante, para mí, sabes muchísimo relacionado a este tema de los videos, de crear, de editar, que creo que es algo que en el camino hemos chocado también con Carlos, porque este podcast, bueno, vamos a hablar un poquito de todo. Hemos chocado con respecto a eso, ¿sí? Porque yo le digo a él, no, es que eso a mí no me gusta, me saca de quicio, me saca la rabia. Cuando es editar o es cuando, no sé, que los colores de la cámara, que la luz, o sea, yo soy muy básica, ¿sí? Pero también dentro de eso básico, quiero que todo salga perfecto, ¿no? Como toda una Virgo que soy. Entonces, ahí es donde Carlos llega y me complementa a mí, porque evidentemente yo, el tema relacionado a las cámaras, a la luz, a la configuración, pues es Carlos quien me ha enseñado y es Carlos que ha puesto de su parte para que esto se dé.
Digamos que yo soy un poco más de marketing, como en la parte de imagen, de creación de flyer, muy sí, a lo básico, pero Carlos viene aquí a complementarme en la parte del video. Entonces, si no hubiera existido esa sincronicidad en donde tú me aportas y yo de alguna u otra forma también aporto a este podcast, pues yo creo que no hubiera sido posible tu verdad interior. Entonces, tenía que ser así, Carlos. Y Claro la que sí. verdad que lo agradezco enormemente. Bueno, y así como, digamos, nos pasó la vida a Juanita y a mí, exactamente por esa misma razón, ustedes están aquí escuchándonos el día de hoy. Porque, a ver, yo estoy completamente seguro de que vivimos en una época donde la información está, mejor dicho, a un clic de nosotros, ¿sí? Y todo esto que decimos acá muy probablemente se puede encontrar en YouTube, en libros, en bibliotecas, o sea, muy fácilmente. Pero la diferencia a veces es que nosotros recibimos información y la aceptamos mucho mejor dependiendo de quién venga. Entonces, si ustedes nos están acompañando acá es porque de alguna manera nos hemos también sincronizado y han, digamos, han hecho match con la forma en que lo decimos, con la forma en que comunicamos esta información. Y es una información que a su vida no está llegando ni tarde ni temprano, está llegando justo el momento en el que la tienes que recibir. Entonces yo creo que, o sea, esto también hace parte de esas sincronicidades. Entonces, nada, seguimos aquí dándole o sea, la información de mayor calidad que podamos tener. O sea, vamos a tener como una especie de comenzar a dar información desde lo más elemental hasta lo más, digamos, más avanzado, ¿sí? Vamos a ir como escalando de esa manera. Y, bueno, y ustedes también, o sea, como vamos a estar sincronizados, por favor, no se les olvide dejarnos comentarios de cómo mejorar, de qué quiere que hablemos, de qué quiere que les aportemos, porque pues eso es una contribución de ganar, ganar, ¿sí? Entonces, básicamente, pues sería ese como el core, el núcleo de por qué estamos aquí. Em, Más sincronicidades, ¿no? Mm. Carlos, este es un proyecto muy bonito porque aquí, aparte de brindar herramientas y conocimiento, es también la propia experiencia de vida. Sí, esto no es como que yo estudié ciertas técnicas holísticas y me estoy capacitando constantemente y las brindo y con esa ayuda que yo puedo exponer ante una cámara de algún conocimiento, puedo ayudar a más personas. Lo más bonito de todo esto, aparte del conocimiento y aparte de la práctica, es tu propia experiencia, los testimonios, lo que has vivido, lo que has pasado, los niveles que has tenido que transitar para poder llegar a este punto de poder brindar una ayuda, pero la ayuda también va desde la propia experiencia de vida. Y ahí es donde la persona hace ese clic, como que se siente identificada. Y eso es lo más importante dentro, para mí, dentro de estos podcasts que estamos realizando, es, es hablarlo desde la parte mucho más consciente, pero más que la parte consciente, más empática, porque muchas personas a lo largo de las terapias que he brindado, me han llegado personas que llevan más de 30 sesiones con psicología y no les han dado el chiste o solamente los escuchan o ciertas herramientas que les brindan, pero no van a la raíz. Entonces, cuando la persona conecta conmigo, en este caso, siente como ese acompañamiento, no solo como la parte profesional, sino la parte humana, la parte donde puede conectar también con esa parte más sutil, más delicada de la persona, y ahí es donde la persona puede expandirse
y abrirse a la sesión, y ahí es donde surge esa magia maravillosa y hermosa que es empezar a sanar de raíz, a tener claridad qué es lo que le está pasando. Entonces, por eso es tan importante que así como las terapias se brindan desde una parte más humana, desde una parte consciente, desde la propia experiencia de uno, este podcast es lo mismo, es tal cual, es desde nuestra parte más humana, más empática, más sensible, en donde podemos transmitirles a ustedes lo que le puede ayudar a la persona, pero desde la parte más humana y más empática, como también puede llegar a ese objetivo que es la sanación o al menos es tener como esa esencia mucho más establecida en su presente, ¿sí? Y bueno, pues nada, Carlos, esto es una experiencia maravillosa y también les cuento que aparte de poderles transmitir a ustedes este conocimiento y esta experiencia propia, lo que yo les decía también era un reto para mí. Yo también estoy sanando a través de estos videos, sigo en mi proceso a través de estos videos, o sea, esto no es solamente para ustedes, eso también es una terapia para mi amor propio, para mi autoestima, para mis inseguridades que poco a poco van llegando allá, no sé, una inseguridad que de pronto no está siendo vista y de pronto en el momento de grabar se vio, se dio claridad y pude hacer como ese march y de alguna u otra forma solté. Y ahí es donde también he podido encontrar esa sanación. Entonces, estos videos también para mí han sido, o sea, me enriquecen, me llenan, me ayudan a seguir en mi propio proceso para entender muchas de las cosas que yo no entendía cuando no lo hacía, ¿sí? Porque ahí es donde uno realmente se expone y aparece lo que es uno. O sea, es que esto es lo chévere, Carlos, ¿no? Pues, no sé, estamos mostrando parte de lo que es Juanita y parte de lo que es Carlos, claro, teniendo como ciertos cuidados y protocolos de, de obviamente que no censuren el video, pero lo bonito de esto es ser quien es uno, ¿sí? Ser auténtico, no mostrar de pronto alguna fachada o no, es que yo estoy perfecto y a mí no me pasa nada, sino también uno contar su experiencia y ser lo más transparente y humano para que la persona también pueda conectar con estos videos. Sí, yo pienso que, pero lo que decía ahorita, que este podcast realmente no es solamente para ustedes, es también para nosotros. ¿Sí? Es parte también de nuestro crecimiento. Como todas las personas que estamos todavía en esta tierra, yo lo pienso así de esa manera, estamos en un proceso de evolucionar. A ver, y Bonita mencionó que ahorita algo sobre niveles, se podría llamar así también, se podría llamar algo así como ese viaje hacia el despertar. Yo no me considero una persona despierta, pero considero pues que digamos que voy hacia adelante, siempre voy hacia adelante. No sé en qué nivel será ese nivel del despertar, pero por ejemplo yo comencé desde la nada, como todo mundo, con ciertos conocimientos que comencé yo a experimentar, a leer libros sobre ese crecimiento personal hace muchos años y que, por ejemplo, o sea, lo que nosotros contamos ahora, digamos, es como ese o sea, lo cogemos y lo exprimimos, lo comprimimos y le damos esa experiencia en más poco tiempo de lo que nosotros vivimos. Es como un resumen. Obviamente, esto, lo que son teorías, pues uno podría pasar toda la vida diciendo teorías, pero no hay nada como llegar a la práctica. Entonces, y eso se va dando poco a poco, paulatinamente. Entonces yo le contaba que por ejemplo, en mi experiencia, yo comencé, digamos, con del mundo espiritual, del mundo energético, del mundo emocional a mis 12 años. Yo me leí un libro y a partir de ese libro yo comencé a, digamos, como que el amor por todo este mundo. Hubo un tiempo en el que, digamos, yo me desentendí de todo eso, ¿sí? A mí hubo muchas cosas que eran pues, que para muchas personas eran tal vez mágicas en ese tiempo, pues para mí fueron como normales.
cosas como lo de la ley de la atracción, de desear cosas y que comenzaran a aparecer, ¿sí? Eh, entonces, bueno, pero eso, digamos que de mi vida eso se desapareció, pero la vida misma, después de un tiempo, me volvió a encaminar de una manera a este mundo y otra vez volví a encaminarme. Y yo les cuento algo, hubo un tiempo en el que yo pensaba que la vida era simplemente nacer, crecer, reproducirse y morir. O sea, esa era mi vida siempre. De la casa al trabajo, pues, del trabajo a actividades con la familia y listo. O sea, sí, o sea, no había absolutamente nada más. O sea, yo no veía nada más allá. La vida era así. Pero entonces pasó algo en mi vida, algo así trascendental que cambió toda mi vida como por completo. Y de allí comencé yo como digamos como a vivir con un propósito. Y ese propósito pues, o sea, lo antoja uno de estudiar, de practicar y de poder ayudar a los demás. Entonces, o sea, no hay nada como vivir, como tener la vida con un propósito, ¿sí? Ahorita hablábamos de eso, de que a veces puede ser un poco fuertecito eso de vivir con un propósito así intenso o vivir de una manera, digamos, como bien dormido, como yo estaba antes. Y que muchas personas pueden llegar al final de sus vidas, o sea, llegar toda su vida de esa manera, o sea, simplemente teniendo esa perspectiva de la vida. Creo que yo podría escuchado el término que dice NPC, es que los juegos sería como un elemento del juego, pero que no es jugable, que simplemente está ahí como de relleno, sí, sí. Entonces, yo diría, o sea, que ahorita que hablamos de eso, que muchas veces esas personas pasan el resto de sus vidas o todas sus vidas simplemente sin una preocupación. Y entonces que tiene pues su lado positivo y pues los dos mundos, ¿sí? Estar uno como encaminado hacia el lado del despertar. Y que pues esto a veces es jodido, es jodido. Y Juanita ya lo puede haber experimentado. Ella en las conversaciones que hemos tenido y ya les contará a ella de pronto que ya ha pasado por varios episodios de eso que llaman la noche oscura del alma, que han pasado, o sea, digamos que yo apenas estoy empezando, ¿sí? Aún no les he contado y quizás más adelante lo haga, pero aquí donde ustedes me ven, mi vida no está tranquila completamente, ¿cierto? Siempre hay un mar revuelto ahí y eso es lo bonito de estar vivo ahora, ¿sí? Y con este propósito. Creo que voy a pasar también por muchos altibajos y pues de eso se trata la vida. Y, o sea, esto también me ayuda mucho eso, a comprender esta situación que me está pasando. Y muchos de ustedes tal vez estén pasando por algo similar y que no lo entienden. Y es más fácil pues pasar por estos procesos acompañado pues de alguien que ya ha pasado. En el caso mío pues por ejemplo Juanita, ella ayuda a personas a pasar, a trascender por estos caminos, ya que ella también ha caminado esos caminos oscuros y ha salido y se ha vuelto a meter y ha vuelto a trascender, ¿sí? Y está en ese proceso y cada vez o sea, es mucho, mucho mejor. O sea, son niveles y cada nivel es mucho, mucho mejor. Pues tú me hablas todo eso y sí, o sea, que eso lo vamos a hablar en el segundo, ¿cómo se diría, Carlos? En la segunda temporada. Temporada, eso, segunda temporada, porque ya hoy terminamos nuestra primera temporada y vamos a enfocarnos bastante en el despertar de la conciencia y cómo obviamente el despertar de conciencia tiene que ver mucho con todo esto del camino del autoconocimiento, de la sanación, del pasar pues estos ciertos niveles que ya se irán explicando poco a poco para que lo entiendan y porque el despertar de conciencia tiene que ver mucho con mis traumas de infancia, ¿sí? Que uno a veces diría, pero ¿eso qué? ¿Eso qué tiene que ver una cosa con las heridas de infancia o mis traumas o mis heridas con un despertar?
y tiene que ver, prácticamente lo tiene que ver todo. Entonces, pues Carlos, aunque tú dices que apenas estás como iniciando y todo, posiblemente tú ya has tenido también pues tus momentos, ¿no? Contabas que a los 12 años ya empezaste a leer, empezaste con esa curiosidad de los libros, de qué es esto, como el mundo holístico, espiritual, holismo, no sé si también tienes conceptos sobre todo este tema, pero de igual forma, todos son procesos, no, lo que tú hablabas ahorita de las personas, muchas personas que quizás de pronto vean estos videos al principio y no se identifiquen en nada porque tienen la vida perfecta, ¿cierto? Esas personas que tienen la vida perfecta, muchas de las personas son ya seres que han decidido como no sentir o simplemente no saber nada, ¿sí? Porque pasa mucho que hay personas que dicen, no, 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 eso es mejor yo no saber nada de esos temas, yo tengo la vida bien, bacana, feliz, yo estoy bien. Entonces las personas como que ya hacen como un cierto bloqueo o simplemente no les interesa y también está bien y siguen sus vidas tal cual como las llevan, ¿sí? Están las otras personas que pues viven patrones, vivencias que se repiten una y otra vez a nivel de relaciones sentimentales, a nivel de amistad, a nivel de familia. Y esas personas pues dicen, porque esas personas que nunca les pasa nada están bien y a mí sí me pasa cosas malucas, ¿no? Entonces, ese tipo de personas, se puede decir que muchas de esas tienen ese ya llamado al despertar espiritual, porque cuando una persona empieza a vivir sus procesos, empieza a ir más adentro, ¿sí? No tanto el ir afuera, por ejemplo, las iglesias o las religiones que siempre te enseñan a ir más afuera, a pedirle todo a Dios afuera, es que Dios es el culpable o es que Dios no me quiere hacer rico, es que Dios no me quiere ayudar con mi esposo, o sea, todo lo ven hacia afuera. Las personas que deciden ver más hacia adentro, más mis sombras, más mis mierdas internas, esas personas con lo que les sucede por sus traumas de infancia son las que son más llamadas a un despertar espiritual, Carlos. Definitivamente es así. Y conozco y distingo muchas personas en este camino que les ha pasado igual. O sea, una persona que no haya hecho alquimia con tantas mierdas que pueden ir sucediendo en el transcurso de la vida, no pueden estar en un despertar espiritual. Me pasó también cuando yo era pequeña, empecé con el tema de la lectura y comía libros, que libros de meditación, que libros de filosofía, que libros de aquí, allá. Y sí, muy bonito, que fue cuando tuve como mi primer despertar espiritual, pero fue muy superficial, ¿sí? Porque como que te meten la idea que lo espiritual tiene que ser que tú sabes mucho o que a ti no te pasa nada. ¿Cierto, Carlos? No sé si tú has escuchado que las personas que, no sé, siempre andan por la vida muy bonito y que suelen manifestar de que nunca les pasa nada, ya, mejor dicho, llegaron a la cumbre de la iluminación. Y eso es Pues a ver, eh, de hecho yo era una de esas personas, creo yo. A ver, sí, yo era una persona que creía que mi vida era perfecta. O sea, que no, yo no me quejaba de nada. Mi vida era absolutamente perfecta. Inclusive cuando yo conocí a Juanita, yo le dije a ella, yo le dije, es que mi vida es perfecta. O sea, yo no tengo por qué quejarme de nada. Cualquier cosa que venga ahorita aquí en adelante es ganancia. Y bueno, si ustedes están dispuestos a pagar el precio de, digamos, de seguir avanzando, o sea, la recompensa puede ser mucha, ¿sí? Pero no sé si tú estás dispuesto a pagar ese precio. Y no me refiero a dinero. O sea, el precio es de tomar decisiones. El precio, si me refiero a asumir retos, a tomar, digamos, la valentía de tomar acción con respecto a ciertas cosas. Ese es el verdadero precio que hay que pagar, digamos, para
subir de nivel, ¿sí? O estar un poquito más hacia adelante a conseguir. Entonces, yo lo que decía era que o sea, mi vida era perfecta, ¿cierto? Hasta que comencé a descubrir de que no, de que, de que digamos que estaba viviendo mi vida no desde mi esencia, sino como desde, yo ahorita que por ejemplo me pongo a analizar como desde lo que otras personas querían que yo viviera mi vida, ¿sí me entiende? Entonces, comenzar a vivir uno la vida desde la esencia es, es otra cosa, es algo que, o sea, algo a lo que hay que aspirar, ¿sí? Es un viaje fuerte, pero que totalmente vale la pena. O sea, yo estoy iniciando, ¿sí? Digamos que apenas yo compré el boleto, me estoy embarcando en este viaje. Y, o sea, otra razón por la cual este podcast está funcionando también es precisamente por eso, porque, o sea, vamos en un camino, vamos en este viaje y nos estamos acompañando. Eh, de mi parte, espero que noten ese progreso, o sea, y que, pues, que nos acompañen en este trascender hacia tu verdad interior, a trabajar desde la esencia, a avanzar espiritual, emocionalmente, energéticamente. Y pues juntos, o sea, yo siempre lo digo, siempre, o sea, juntos es mucho más fácil. Y bueno, estamos en ese proceso. Yo estoy en ese proceso todavía. Yo lo veo como que el despertar espiritual no es para nada flores, ni bosques, ni sol, ni estrellitas, no, hay que decir las cosas como son. El despertar espiritual duele, porque es que finalmente te está arrancando una parte de ti que fue creada desde la supervivencia, que fue creada desde los traumas, que fue creada a partir de la programación de tu familia. Duele muchísimo uno quitarse la máscara y quitarse esta identidad que yo formé desde que empecé a crecer. El despertar es tan duro y tan fuerte el proceso que muchas personas entran a estas etiquetas de la depresión, de la ansiedad, que no es que no lo sientan y que no pasen algún proceso, porque yo también lo he vivido, que ahí es donde obviamente uno no se tiene que creer que somos personas ansiosas o que tenemos depresión, porque posiblemente en ese despertar espiritual, si no tienes una ayuda, una guía, o no crees en tu propio poder interno, que es la soberanía que cada uno tenemos, pues nos lleva a eso, ¿no? La ansiedad y la depresión o algún tipo de síntoma que nos esté quitando la paz mental. El despertar espiritual es duro y es doloroso y te quita la identidad y te quita tus máscaras y te hace sentir que finalmente, que esa es una de las primeras etapas del despertar espiritual, te quedas sin nada. Te quita familia, te quita amigos, te quita pareja, te quita absolutamente todo, ¿sí? Entonces ahí es donde viene, pues, esto que está de moda ahorita bastante, que es las personas espirituales y que todo el tema del yoga y que la meditación, sí, eso es muy hermoso. Yo lo practico para ayudarme a regular mi sistema nervioso y es maravilloso, o sea, es bonito, es mágico, pero eso no es el despertar espiritual. El despertar espiritual es atreverte a pasar por tus máscaras, por tus sombras, a verte más allá, a no juzgarte, a verte con amor y compasión, esa parte oscura que tú también eres, ¿sí? Que finalmente es el ego, son tus heridas de infancia. Y ahí es donde viene este proceso hermoso que es la sanación, que aunque duele, trae algo al final y trae una recompensa hermosa y maravillosa. Y es que cuando has atravesado por todas estas etapas del despertar, puedes decir que al menos estás viviendo desde tu esencia más auténtica y que ya no estás sobreviviendo ni estás en modo alerta, sino que tu sistema nervioso está tan regulado que ya cualquier proceso que llegue ya vas a tener primero tu cuerpo alineado a esa esencia y a ese despertar que estás atravesando y segundo, ya no te va a tumbar como la primera vez te tumbó o la segunda vez te tumbó o la tercera vez, sino que ya vas a tener mucho más poder interno, vas a tener ese poder que te va a ayudar a que
con todo lo que has aprendido y has evolucionado en tu despertar, en tu esencia, ya vas a hacer alquimia, vas a transformarte, vas a no a ser el iluminado, porque yo creo que no alcanzamos en esta vida a ser iluminados como Jesús, que es uno de los maestros que yo amo y adoro, sino que vas al menos a tener la tranquilidad y la paz de que has creado tu vida desde un lugar más auténtico de Juanita, más auténtico de Carlos o más auténtico de Pepita o Pepito, y no desde lo que mi familia y desde lo que mis heridas y mis traumas me hicieron llevar. Entonces, bueno, esto es muy extenso, Carlos. Esto lo vamos a hablar ya en el segundo episodio, ¿no? Sino, ¿me La segunda recuerdas? temporada. Esto, la segunda temporada de cómo el despertar espiritual con la sanación y con el tema de volver a la esencia, cómo se unen impresionantemente. O sea, tiene que ver uno con lo otro. Las dos están ahí todo el tiempo. Entonces, bueno, volviendo como a la esencia de este podcast, esto tiene niveles, como lo decía Carlos, y es que desde el inicio que hemos venido hablando de la esencia, de las heridas de infancia, de cómo el cuerpo habla, de la ansiedad, pero la idea es que con el tiempo podamos brindarles a ustedes más información y que tengamos un crecimiento en conjunto, en tribu, los que ya se sientan pertenecientes a este canal y que también se sientan como identificados, podamos crecer todos en comunidad, no solamente tú ni yo, sino todos podamos crecer en comunidad y que ustedes también pueden hacer los comentarios que deseen, las preguntas que deseen, que les gustaría que habláramos, obviamente con todo esto relacionado al crecimiento personal, espiritual y de la sanación. Excelente, entonces, no sé, a ver, para cerrar entonces, me gustaría decirles que nos sigan acompañando, que vamos a crecer juntos, vamos a obtener ganancias ambos, ganar, ganar, ¿sí? Mm, La ley del dar y recibir. Nosotros sí, sí, les damos mucho conocimiento, muchas experiencias de vida, técnicas terapéuticas que les puede ayudar en casa y ustedes nos ayudan aquí a difundir el video, a compartirlo con la amiga, con el amigo, con las personas que ustedes crean que necesitan bastante esto. Así sea uno, dos, tres, Carlos. No importa la cantidad, importa la calidad, ¿no? De cómo tú recibes el claro. mensaje, de cómo sale el mensaje. Es lo más importante aquí, más que el número, que pues el número por, por constancia, por disciplina, se dará en un futuro y sé que así será. Por el momento, eso es lo que no me preocupa, lo que realmente a mí me llena es que les llegue así sea una o dos personas que lo estén necesitando para que puedan llegar a esa sanación o que puedan llegar a tener esa claridad que su alma tanto les está pidiendo. Excelente. Y sería bueno también que nos recomendaran, que nos dijeran tal vez si quisiera escuchar que habláramos de un tema puntual acerca de algo que te esté pasando, algo que te esté afectando en este momento. Sería bueno para poder en futuros episodios poder ampliar esta información y darle a conocer desde nuestro punto de vista, eh, con las herramientas que tenemos, de alguna manera, cómo podemos ayudarlo. Seguramente, si te está pasando, muy seguramente a otras personas también lo estén haciendo y puede hacer un aporte para todos, ¿sí? Claro que sí, así será, Carlos. Entonces, nada, pues yo muy agradecida nuevamente porque está Carlos aquí, está pues las personas que ya nos están viendo. Gracias a Dios, al universo, por la oportunidad tan maravillosa que nos da de poder grabar otro episodio. Y bueno, pues yo les mando un abrazo gigante. Recuerden que tu verdad interior siempre está esperando a ser escuchada. Y nada, pues nos vemos en otro próximo episodio. Estamos ahí en contacto. Por favor, no se les olvide seguirnos y compartir nuestros videos a quien ustedes vean que lo necesitan. Un abracito grande y Carlos, muchas gracias a ti también. Igual, un abrazo para todos, un abrazo para ti, Juanita. Y con esto cerramos
digamos, esta primera temporada de Tu Verdad Interior. Por favor, no se pierdan la segunda temporada, que va a estar mucho, mucho mejor. Va a estar más interesante todavía, ¿va? Entonces, nos vemos en el próximo episodio. Gracias. Chao, chao. Chao.